¿Qué tal, amigos de BiblioCase? Bienvenidos una tarde más, un día más, una jornada más a este espacio de libros, a este espacio literario en el que hablamos de obras muy especiales, y la de hoy, la que hoy nos ocupa, lo es, si cabe, mucho más. Lo es por su protagonista, yo diría que es la gran dama de la novela en castellano, querida Julia Navarro. Bienvenida a BiblioCase, bienvenida a Kiss FM. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí porque yo soy una de esas personas que siempre que voy en el coche voy con Kiss FM, en casa, a veces también cuando estoy escribiendo, o sea que sois parte de mi vida. Pues oye, y tú eres parte de la nuestra con tus fantásticas novelas, pues nada, hemos hecho match, como dicen ahora, Sí. total. Bueno, novelista reconocidísima, La Hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de Barro, Dime quién soy o Dispara, yo ya estoy muerto. Pero claro, el libro que nos ocupa hoy, Cuando ellos se van, es... nos lo vas a decir tú cuando hablemos. No sé si es de los más especiales o el más especial que has hecho nunca. Es un libro precioso por muchas cosas. Uno, por el tema que toca, son los animales, son los perros concretamente. El momento en el que has escrito el libro y a lo que responde la escritura del libro, ¿no?, que nos lo vas a contar. Y luego toda la didáctica que hace sobre los perros, sobre la historia de los perros en la historia y cómo les debemos tanto, ¿no? Cuéntanos un poco por dónde van los tiros. Yo creo que más o menos he hecho un dibujo. Has hecho un resumen estupendo. Un dibujo más o menos parecido, ¿no? No, bueno, esto no es una novela, es un libro de duelo. Es un libro cuando se murió Argos, que era un pastor alemán maravilloso que nos acompañó a mi familia casi durante 14 años. Yo no sabía cómo gestionar ese dolor. Claro. Yo había tenido siempre en mi vida siempre ha habido perros, pero nunca les había visto morir. Y Argos murió en mis brazos y yo no sabía cómo gestionar ese dolor, y lo gestioné pues escribiendo un libro. Y cuando yo me planteé, y yo cómo cuento lo que Argos ha supuesto para mí, entonces dije, bueno, lo que tengo que escribir es una historia de lo que los perros han supuesto en la historia de los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces la presencia de perros en la historia de los hombres no se puede contar la nuestra sin su presencia. Hay enterramientos de la Edad del Bronce donde ya aparecen junto a sus dueños, aparecen también los restos de perros. En las cuevas prehistóricas también hay dibujos de perros, con lo cual es una historia que arranca en los albores de la humanidad. Y digo que se hace en el libro, ¿no?, mucha didáctica de lo que significan los perros para los seres humanos, pero también lo que debiera significar para muchos que no los tratan como se debe, ¿no? Hay una parte en la que se detalla, ¿no?, toda una carta de derechos que las Naciones Unidas tiene reconocido para ellos, pero que no todos los países adoptan. Claro, ¿cuánta investigación ha habido ahí, no solamente en historia del perro, sino también en todo lo que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Muchísima, porque cuando yo empecé a escribir este libro, yo dije, bueno, pero realmente se respeta en todas partes, e incluso en nuestro civilizado mundo, a los animales, se respetan los derechos de los animales. Entonces te empiezas a dar cuenta de que no. Totalmente. Y que afortunadamente cada vez hay leyes que van poniendo coto al maltrato de los animales o a que vivan en situaciones de esas absolutamente de película de miedo, pero todavía no son suficientes. Pero es verdad que hace ya muchos años, creo que fue en los años 70, se presentó una Carta de Derechos de los Perros en la UNESCO y se entregó, la UNESCO la hizo suya, pero yo siempre digo que si no se respeta la Declaración de Derechos Humanos,
pues la gente tampoco se siente muy concernida por respetar esos derechos elementales que tienen los animales. Pero sí, hay mucho trabajo de investigación, porque en este libro lo que yo cuento es la presencia de los perros, no solamente en distintos momentos de la historia, sino también en el arte, en el cine, en las guerras, porque en las guerras sí. hay muchísimos héroes peludos, ha habido muchos perros que han sido fundamentales dentro de situaciones bélicas, en descubrimientos, es decir, su presencia ha sido fundamental en todos los momentos de la historia. Y en la vida de Julia Navarro, lo decías al principio, muy presentes desde que siempre, nací. Cuando yo nací, fíjate, en mi casa tenían o vivía con nosotros una San Bernardo, sí. Una perra enorme, Yola, y o sea, es decir, siempre los perros han formado parte de mi vida. Y esa vida, en el caso de Julia también, es una vida literaria, es decir, escribiendo tus novelas, ¿no? Cuentas en el libro, que es algo muy revelador, que ellos han sido, bueno, Argos concretamente, ¿no? Ha sido confidente de muchas de las novelas, él sabía por dónde iban, sí, casi antes que el editor, o desde luego mucho antes que el lector. Siempre antes que el editor. Sí. Argos y Tifis, Tifis precedió a Argos, también vivió 14 años, también era un pastor alemán, o sea que prácticamente cuando yo empecé a escribir novelas, ellos han sido los confidentes que yo he tenido. Totalmente. Las he escrito, las novelas a su lado, se las he contado. Cuando me atascaba les decía, ¿y ahora qué hago con este personaje? ¿Y ahora por dónde voy? Entonces ellos han conocido la trama de mis novelas antes que los editores. Mucho antes, mucho antes. Bueno, hemos hablado de los derechos de los animales, de cómo, oye, es un deber moral, ¿no? Respetar pues una vida tan preciosa como la de cualquier otro ser vivo, ¿no? Hemos visto también, o hemos hablado de cómo no en todos los países se respeta de la misma manera. Claro, ¿qué falta para que la gente entienda? Porque claro, leyendo esa declaración de la UNESCO, bueno, sí, fue una declaración de organizaciones, sí, de derechos de los animales que presentaron a la UNESCO para que la hicieran suya. Claro, leyendo eso, no se cumple, pero no se cumple nada. Pero prácticamente en ningún país. En ningún país. Algo que sí. tenemos tan asumido, no, hombre, no, aquí en España o en Europa, ¿no? No, en Europa los perros, los animales tienen si se lee la carta, no se cumple. Hay un montón de artículos que no se cumplen. No se cumplen. Yo creo que el grado de civilización de un país también se mide por cómo se trata a los animales. Sí. Y yo creo que todos los países suspenden. Sí, totalmente. Algunos con un 0, otros con un 4,5, pero todos los países suspenden. No. Al final, ¿qué hace falta? Porque cuando uno lee el articulado, lo ve evidente. Pero claro, a lo mejor en el día a día, oye, no caes en que, bueno, esto que están haciendo con este animal, pues, oye, que no debía hacerse, ¿no? Falta educación, falta que en las escuelas se enseñen a los niños que los perros no son un juguete, claro, que los perros sienten, que si a un niño le das una patada, le duele, y si a un perro le das una patada, le duele, que tiene los mismos órganos que tú, tiene ojos, tiene nariz, tiene oídos, tiene hígado, tiene riñones, y que por tanto él también sufre, que cualquier maltrato también lo sufre. Entonces hay un déficit de educación. Entonces, los niños, si no se les educa, si no les enseña ese respeto a los animales en la escuela y también en casa, pues lógicamente crecen con ese vacío en su educación. Hablando ahora exclusivamente de literatura, volveremos al libro, a Cuando ellos se van, que como decimos, bueno, y como estamos comprobando, es un libro muy especial, pero bueno, tienes una trayectoria novelística eminentísima. Cuando tú empezaste a escribir novela, ¿pensabas que te iba a llevar por aquí? ¿Ibas a conseguir este éxito? No, yo nunca me he planteado la vida en términos de éxito o fracaso. Siempre me la he planteado de qué me gusta hacer y voy a intentar hacerlo.
y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, aprendiendo todos los días, pero nunca me he planteado el quiero hacer esto a ver si triunfo. No, porque yo creo que eso me estresaría muchísimo y al final terminaría haciéndolo fatal. Entonces siempre para mí mi horizonte ha sido cómo me gusta hacer esto. Voy a poner lo mejor de mí para intentar hacerlo lo mejor posible. Cuando yo escribí mi primera novela, en primer lugar no sabía si me la iban a publicar. Yo ya tenía una larga trayectoria como periodista, pero no, y había escrito libros, pero libros de ensayo, libros de política, pero nunca una novela. Primera sorpresa y alegría, me la publicaron. Segunda sorpresa, le gustó a los lectores. Y a partir de ahí, bueno, pues inicié un nuevo camino. Pero cuando yo escribí mi primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, lo hice porque me apetecía escribir esa historia, pero sin saber qué iba a pasar con ella. Claro, en todos esos hitos que acabas de denunciar, oye, las sorpresas de me la publican, a la gente le gusta, y podemos seguir añadiendo. Las traducciones, se traduce un montón de idiomas, o sea, trasciende ya el idioma en el que uno lo ha escrito. Mis novelas están traducidas a más de una treintena de idiomas. Claro, ¿cómo se digiere eso de, ostras, es que ahí lo están leyendo, pues oye, gente de todo el mundo, ¿no? Mira, yo siempre digo que tengo una ventaja, que es que vengo del mundo del periodismo. Eso te hace tener siempre los pies en el suelo y darte cuenta de lo efímero que es todo. Que hoy puedes contar con el favor de los lectores, pero mañana los puedes perder. Eso los periodistas lo vemos todos los días en todas las actividades y en todos los ámbitos. Así que si no despegas los pies de la realidad, pues si algún día te das el tortazo te haces menos daño porque la caída es menos, no te caes de tan arriba. Claro. En todas las novelas, bueno, incluido este libro que no es una novela, este libro tan especial, la investigación, los datos, el aprender sobre lo que uno habla es una constante, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Esa investigación se hace durante la escritura o primero uno se empapa de todo, aprende y luego escribe la novela? ¿Cómo es en tu caso? La documentación es casi de formación profesional del periodismo, ¿no? O sea, yo llego a la escritura de novelas con eso aprendido, lo importante que es la documentación, lo importante que es que no te pillen en un renuncio con un dato, porque los lectores en eso no te perdonan ni una, pero bueno, y además hacen bien, están en su derecho. No es lo mismo una novela que a veces es más sobre la marcha, ¿no? Porque digo, ahí va, pues estoy contando esto, pero por ejemplo en mi última novela, El niño que perdió la guerra, yo quería saber lo que costaba una barra de pan en la España de los años 40 y cuánto ganaba un funcionario. Yo no lo sabía. Claro. Entonces, como yo estaba escribiendo una escena que tenía que ver con eso, evidentemente pues en ese momento tengo que ir a buscar esa documentación. En este libro el proceso ha sido un poco diferente, ¿no? Porque yo dije, ¿qué quiero contar? Quiero contar el dolor que produce a cualquiera que haya tenido como compañero de vida a un perro, pero quiero contar la historia de hombres y perros. Entonces, para contar eso necesito documentarme, y eso sí que ha sido una documentación como más de raíz, más desde el principio, de empezar a buscar, bueno, dónde aparecen las primeras muestras de esa relación de hombres y perros. Entonces, ahí sí que hubo un trabajo de documentación desde el principio, no sobre la marcha, sino desde el principio, ¿no? De lectura también hay muchísimas lecturas, sí. Claro, hay un pasaje que habla, pues no, los libros en la obra de Pérez Reverte, pues oye, eso si uno ha leído, claro, ¿no? Pérez Reverte, pues ya enseguida lo Pérez Reverte identifica. tiene dos libros en los que deja patente su amor y su respeto por los perros. Él siempre ha tenido perros y bueno, sus libros a mí también me han servido de referencia, claro, como los de tantos otros autores. Y también en este libro hablo de la relación de los perros en la literatura, ¿no? La cantidad de autores
que han tenido compañía, como compañía a perros, desde Neruda, pasando por Vicente Alessandre, pasando por tantos y tantos otros. Este libro, como decimos, es un libro particular, es un libro de duelo, un libro que habla de... Pero también es un libro hermoso, también es un libro de esperanza. Sí, es un libro precioso, desde luego, sí, es un libro que sin duda es una apología de los animales, de cuidar bien a los animales, de tratarlos como lo que son, ¿no? Como seres vivos. Pero seguro que tienes ya puesta la cabeza en alguna obra, algún personaje que tengas o quieras destacar, lo que nos puedas contar. Yo siempre estoy escribiendo, porque claro, yo me dedico a escribir, entonces, claro, hice una pausa, estaba escribiendo una novela cuando se murió Argos, e hice una pausa para escribir este libro, luego ya he continuado y estoy metida en un proceso de escritura de una novela. ¿Cuándo la terminaré? No lo sé. Yo sé cuándo empiezo, pero nunca cuándo termino. Mi intención yo creo que todavía tengo unos cuantos meses por delante. El tema, eso no se lo cuento a nadie, eso se lo cuento ahora a Barbie. Exacto. Barbie, después de Argos, al cabo de unos meses, vino a casa, la adoptamos, y ahora es quien me acompaña y a quien le cuento los secretos. Si la preguntas a ella, bueno, no creo que te lo cuente, pero ella es la que lo sabe. Ella sí lo sabe, sabemos quién lo sabe, ¿no? Bueno, pues cuando ellos se van vamos a enseñar el libro también, aunque está aquí la portada, pero es un libro bonito también en lo físico. Muy bonito, sí, es un libro muy bonito en lo físico, con un papel muy cálido y con ilustraciones y con un cuerpo de letra muy cómodo para leer. ¿Cómo ha sido ese es el dibujo de Argos. Exacto. Cuéntanos un poco sobre las ilustraciones, que hay varias. Hay dentro huellas, hay... Sí, pues eso lo decidió mi editor, David Trías. Es decir, cuando yo le conté, mira, he escrito este libro y se lo di, sin saber si lo iba a publicar, porque yo escribo y nunca doy por hecho que me van a publicar lo que hago. Es decir, no. Pues, hay que tienes esa inquietud, ¿no? Hay que estar siempre preparado para que te digan, ¿no? Y cuando yo le entregué este libro, él inmediatamente lo visualizó y visualizó cómo tenía que ser y me dijo, pues en la portada tiene que estar Argos, y está Argos, hay un dibujo de Argos, y luego a él se le ocurrió lo de poner los capítulos pues con dibujos, con huellas de perritos. La verdad que todas las ilustraciones, todo fue idea de mi editor. Así que ahí no me voy a poner yo medallas. Bueno, y el objeto libro, ¿no? Lo hemos es muy bonito, es un objeto, sí. Con muchos autores, ¿no? El tema del digital, que evidentemente es una forma también de leer y una forma de llegar a los lectores, pero ¿cómo pervives especialmente en esta industria, ¿no? El físico, algo que no ocurre en otras? Oye, el disco, bueno, nuestros oyentes y espectadores saben lo que ha ocurrido, ¿no? Con la mayor parte de formatos. Pero en el caso del libro sí que perdura, es algo... Yo creo que el libro no morirá nunca, ¿no? Decía Humberto Eco que si un día hay un gran apagón, los hombres tendrán que buscar a ver qué hacer para que la civilización continúe, tendrán que volver a buscar en los libros. Esperemos que nunca haya un gran apagón. Pero para mí me parece que lo importante, lo digital, las nuevas tecnologías, forman parte del presente. Entonces, yo no abomino de ellas. Es decir, forman parte de la realidad, forman parte del presente, forman parte del mundo de los jóvenes, y está bien, están ahí. Cada generación tiene derecho a organizarse como quiera y las cosas van evolucionando, y yo lo que espero es que Humberto Eco tenga razón y los libros no desaparezcan nunca. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y lo apoyamos, vamos, desde BiblioKiss, desde XFM, desde esta parte bibliófila de la radio, pues lo apoyamos fervientemente. Julia Navarro ha venido a presentarnos Cuando ellos se van. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Pues lo diré bajito para que no se enfaden otros, pero a una de mis radios favoritas. Bueno, pues oye, nos vamos no voy a decir mi radio favorita, porque entonces eso sí que se enfadan, pero voy a decir a la muy, muy, muy favorita. Perfecto, con eso nos quedamos.